¿Cuántos quieren oír palabra de Dios en esta mañana? Amén. A eso vinimos también, ¿no? Sí. A escuchar la palabra de Dios. Y hoy quiero predicarles sobre un tema que es muy importante para nosotros como iglesia. Y el título que yo le he colocado al mensaje del día de hoy es Activados. ¿Cómo es el título? Activados. Activados. Y yo no sé si para ustedes es conocida la palabra activismo. Hoy en día hay diferentes organizaciones, gente que se dedica en pro de la defensa de derechos de diferentes personas y comunidades, como por ejemplo el activismo en pro o en defensa o en ayuda de las personas de la tercera edad. Si han escuchado por allá, por ejemplo, ese término de Fundación Canitas Doradas, Fundación Canitas Blancas, Fundación Canitas Alegres. Hay muchos. Gente que está trabajando, se agrupa para trabajar en pro, en defensa, en ayuda de ir por otros. Y como ustedes saben, en Colombia existen muchas organizaciones de esas. Por ejemplo, en Medellín hay una que se llama Canitas Doradas. En Bogotá hay otra que se llama Canitas. ¿Canitas qué? Bueno, muy bien. Hay muchas organizaciones que se dedican a este asunto. Hay otras organizaciones de activistas que se dedican, por ejemplo, a los asuntos ambientales. Activistas por el medio ambiente. Activistas por los animales. Activistas por el plan ecológico. ¿Sí han escuchado? Amén, sí, Señor. Entonces, hay muchas organizaciones de activistas que se dedican a casi toda la defensa de diferentes aspectos. Gente que se agrupa a trabajar en pro de otras personas, del pueblo, de la comunidad. Pues la iglesia no debe ser ajena a eso. La iglesia no es un club de activismo, pero es el organismo que Jesús creó para hacer la respuesta y por medio de ella alcanzar al mundo, a la comunidad, y para eso necesitamos estar activados, juntos, ustedes y yo, en pro de lo más importante para Dios, que es alcanzar a los perdidos, a las personas que no conocen de Jesús, para que sean transformadas por el poder de Dios. ¿Amén? Amén. Así que la iglesia, juntos, encendidos, activados por el fuego del Espíritu Santo, ustedes y yo, activados por el poder de Dios, la misma pasión, el mismo sentir, la misma fe, el mismo espíritu, el mismo evangelio, debemos actuar en ir a alcanzar a la comunidad. Y tenemos que entender esto, hermanos, que no podemos hacerlo solos. Necesitamos juntos, estar juntos, unidos. Nos necesitamos activados por el poder de Dios para hacer esta tarea. Así que dígale al que está ahí a su lado, actívese. Dígale,
Dígale, necesitamos estar activados. Y de eso es que vamos a hablar en esta mañana. De cómo juntos como iglesia podemos alcanzar a la comunidad. Amén. Y para ello quiero que vayamos a la carta a los filipenses que le escribió el apóstol Pablo a esta iglesia. Filipenses está después de Efesios, pero por amor a los que no trajeron Biblia, a los que no tienen la Biblia ahí en su celular, hemos decidido colocarlo aquí en la pantalla para que usted lo lea. Amén. Muy bien, y vamos a leer la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Filipenses capítulo 1. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma, vamos a leerlo desde el versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunidad, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén y amén. Vamos a dejar la lectura hasta ese versículo. Así que el apóstol Pablo está saludando a su iglesia amada que está allí en Filipos. Y Pablo se encuentra encarcelado como para variar. Y está enseñándole a esta iglesia acerca de su testimonio, acerca de lo que él está viviendo. Y le manda un saludo especial a estos hermanos creyentes de allí, de esa comunidad cristiana, para animarlos, para bendecir sus vidas, para dar gracias, porque en una ocasión estos filipenses han recibido el Evangelio y han decidido empezar a caminar en Cristo. Han recibido la palabra de Dios, han sido renovados, transformados y cambiados, y esto para el apóstol Pablo es un motivo de alegría. Pero no solamente eso, sino que la iglesia allí está trabajando en ir a la comunidad, ir a predicarles, ir a anunciar el Evangelio y enseñarle a esa comunidad acerca de Jesucristo, acerca del amor de Dios y acerca de que Dios es poderoso para cambiar, transformar, renovar y restaurar a alguien que decide entregar su vida a Jesús. Pero la pregunta que tenemos que resolver en esta mañana es: ¿cómo podemos nosotros alcanzar a la comunidad? Porque estamos aquí lo más de chévere. De verdad, tenemos un salón bonito, tenemos
un lugar, un entorno, tenemos un municipio chévere, digamos que vivimos en paz, no tenemos los problemas que viven otras comunidades u otras regiones del país. Y de cierta manera eso nos hace sentir a nosotros cómodos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia podemos experimentar compañerismo dentro de la iglesia, pero también con la comunidad? El domingo pasado vimos la manera como nosotros podemos demostrarnos amor dentro de la iglesia, como hermanos, en la casa, en la familia. ¿Cómo lo podíamos hacer? Y dijimos que expresándonos amor sincero. ¿Sí se acuerdan? El paseo, que ya hablamos eso. Dijimos que buscando la unidad de la iglesia, trabajando en eso. Pero también dijimos que sirviéndonos mutuamente. Eso es una manera de nosotros demostrar que nos amamos. Pero no podemos quedarnos aquí en las cuatro paredes amándonos nosotros solamente, sino que también tenemos que ir a la comunidad y también a ellos demostrarles el amor de Dios, lo que nosotros hacemos aquí dentro de la iglesia, que ellos puedan experimentar que nosotros también los amamos, que a través de la iglesia hay una respuesta. Así que, para poder nosotros ir a la comunidad, necesitamos por lo menos hacer tres cosas que quiero dejarle en esta mañana en su corazón, que nosotros debemos tener en cuenta para alcanzar a la comunidad. Y la manera como nosotros podemos alcanzar a la comunidad es intercediendo. Anótelo ahí en su cuaderno de apuntes. Escríbalo ahí y diga conmigo: la manera como podemos alcanzar a la comunidad es intercediendo. Vea conmigo en el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis fiestas, siempre en todas las comidas, siempre en todos mis paseos. ¿Cierto? No era así. Amén. Bendito el día de hoy. Dice el texto en el versículo 4, siempre en todas mis ¿qué? Oraciones. ¿Qué hacía el apóstol? Rogaba. ¿Y cómo rogaba? Con gozo, con alegría. ¿Por quiénes? ¿Por todos o por unos cuantos? Por todos vosotros. ¿Por qué rogaba? Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. O sea que el apóstol Pablo que era un intercesor. Y lo primero que nosotros debemos hacer para alcanzar a otros es orar. Interceder ante el Señor nuestro Dios para que Él apareje las cosas, para que apareje el tiempo, el momento, la oportunidad, situaciones, lugares, para que Él coloque el momento indicado para ir a esas personas, para que cuando vayamos ante ellas estén dispuestas, nos reciban, abren la puerta, acepten el Evangelio a Jesucristo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que orar por las familias. Tenemos que orar por nuestra misma familia. ¿Cuántos tienen familiares aquí que todavía no son creyentes? Poquitos. Menos mal, gracias a Dios, ya casi todos están convertidos. Todos tenemos familiares que no son convertidos.
déjame decirte algo, en el amor del Señor y con todo respeto. Algunos que van a las iglesias no son convertidos. No, pastor. No, porque algunos van a la iglesia de manera religiosa. Van simplemente por cumplir, por ir, porque lo vean, simplemente, pero realmente que haya nacido de nuevo, que se haya convertido, que se haya vuelto, se haya arrepentido a Cristo, todavía no lo ha hecho. Y necesitamos orar por eso. Necesitamos orar por nuestros amigos, por nuestros vecinos, nuestros conocidos, por las personas que nos rodean. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo los convenza. Para que el Espíritu Santo los alcance, los atraiga a Jesús, los salve. Para que Dios nos use, porque muchas veces nosotros nos vamos a donde las personas a predicarles y salimos con un chorro de babas, hermano. Que ni nosotros mismos nos creemos eso, hermano. Yo creo que cuando Dios nos vea ya predicando, empezará a decir, ¿de dónde sacó eso? Porque a veces nos vamos a predicar sin el Espíritu Santo. Y necesitamos orar, clamar, pedir, suplicar, que Dios obre, que Dios nos use a cada uno de nosotros como instrumento de salvación, que juntos como iglesia podamos cumplir en la tarea de alcanzar a la comunidad. Vea lo que dice ahí el apóstol en ese versículo del 3 al 6, y Pablo lo que está diciendo es que él era un intercesor, que él oraba constantemente para que la iglesia creciera en el conocimiento, en su relación con Dios, pero que también por medio de la iglesia pudiera estar una iglesia activada en Cristo Jesús a ir a predicar el evangelio y alcanzar a otros. ¿Sabe que el apóstol Pablo le dijo a su amigo Timoteo, a su joven pastor Timoteo, por allá en Timoteo 2:1-2, primera de Timoteo 2:1-2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias a Dios por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Por quiénes debemos orar? ¿Solo por unos? ¿Por los que me caen bien? ¿Y por los que me caen mal? ¿Qué hago? ¿Oramos o no oramos? ¿Oramos por el que me ama? También. ¿Y por el que no me ama? También. ¿Por el que me hace daño? También. ¿Por el enemigo? También. ¿El que me persigue? ¿El que levanta chismes y calumnias? ¿Qué hacemos? ¿Oramos por ellos o no? No solo debemos orar por unos, sino por todos. Es por todos. ¿Cuántos oran por el alcalde? ¿Cuántos oran por los políticos? ¿Por los gobernadores? ¿Por el presidente? ¿Cuántos oran por los corruptos de este país? ¿Cuántos oran por los de la comunidad del arco iris? ¿Cuántos oran por los que practican el ocultismo? ¿Cuántos oran, amados hermanos, por los que se oponen por el evangelio? ¿Cuántos oran por los que se creen buenos? Porque a veces nosotros oramos por la gente mala, pero los que se creen buenos, por eso no oramos. Y a veces esos son más malos y más perversos que los mismos malos. Por todos tenemos que orar.
por toda la comunidad. Significa que una iglesia que está activada, que está avivada, es la que intercede por su comunidad. ¿Usted ora por su vereda? Sí, Señor. ¿Usted ora por este municipio? Amén. Tenemos que hacerlo. De hecho, esa puede ser una señal de un cristiano que está activado por el poder del Espíritu Santo, que está activado por el poder del Evangelio, que está activado por Cristo. ¿Por qué? Porque en sus oraciones se le escucha intercediendo. Señor, acuérdate de mi vecino, de este vecino que me tira la basura ahí al frente de mi casa. Señor, acuérdate de ese vecino que me persigue, pero no para enamorarlo, sino ni para traerle plata, sino para hacerle mal. Tenemos que orar por todos. Significa, mi hermano amado, que tenemos que dejar a veces esas oraciones egoístas. ¿Cuáles son esas oraciones egoístas? Cuando empezamos a decirle a Dios, así como el ovejo, bendíceme, provéeme, dame, ayúdame. Y siempre estamos en nosotros, interesados en nosotros solamente, pero no nos damos cuenta que alrededor de nosotros hay otros que están pasando necesidad. Entonces necesitamos dejar esas oraciones egoístas, no pensando solamente en nosotros, sino también incluir en nuestras oraciones a los demás. De hecho, la Biblia dice en el texto, ahí en la versión TLA, traducción del lenguaje actual de Primera de Timoteo, dice lo siguiente: te ruego que ores por todos los seres humanos, dice en esta versión. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. ¿Sabe qué? Cuando nosotros intercedemos a Dios por los otros, Dios a veces empieza a bendecir nuestra vida. Cuando nosotros enfocamos la forma de orar como Dios quiere que nosotros oremos, ahí Dios empieza a decir, bueno, como este está clamando por los demás, voy a bendecirlo para que pueda ir allí de repente ahora a visitarlo. Como este está clamando y está interesado en que su vecino, en que sus amigos, en que sus familiares, en que aquellas personas que no conocen de Jesús se acerquen a Jesús, conozcan de Jesús, se vuelvan a Jesús, entonces ahora voy a empezar a cambiar su vida, voy a cambiar su situación, voy a cambiar su economía, voy a cambiar su situación, su crisis, sin darnos cuenta. Cuando empezamos a orar por otros, Dios empieza a bendecirnos a nosotros. Por eso, mi amado hermano, empiece a orar por otros. ¿Qué tanto ora usted por la comunidad en donde usted está? Por las personas que viven a su alrededor, en su trabajo, en su casa. ¿Se ha dado cuenta que en su familia hay muchos que no conocen de Jesús? ¿De verdad usted intercede por ellos? Si queremos alcanzarlos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es orar por ellos. ¿Sabe qué? Cuando sea el momento y la oportunidad de tanto orar por ellos, Dios va a hacer que al fin, en algún momento, ellos cedan. Tenemos que hacerlo. Tenemos que involucrarnos en los problemas de la gente. A veces vemos al vecino que está pasando dificultades y como que nos da lo mismo.
Oremos por la economía del vecino. Usted dirá, pero yo estoy pasando peor que el vecino. ¿Cómo voy a orar para que el vecino lo vea? Para que Dios bendiga más al vecino, y el vecino anda en buena camioneta, en buen carro, con buena plata. ¿Cómo voy a orar más por él? Sí, hermano, usted no sabe las situaciones que están pasando los vecinos, los familiares, los amigos. Necesitamos conocer a veces sus problemas para poder orar por eso, involucrarnos con ellos, porque muchas veces ni sabemos el vecino. Sí, yo ahí lo veo y veo que llega, veo que se va, pero usted no sabe el dolor, la angustia, la situación por la que él está pasando. Y cuando nos conocemos sus necesidades, empezamos a orar por ese vecino. Señor, bendice, mire que mi vecino está pasando por esta situación, mi vecino, mi amigo, mi compañero está pasando por esto. Señor, bendícelo, ayúdalo, guárdalo, protégelo. Y algo Dios hará. Algo Dios hará. Eso demuestra cuánto nosotros de verdad amamos a esta comunidad. Porque no es simplemente decir yo amo a esta comunidad, pero no hacemos nada por ellos. La primera manera como nosotros demostramos que amamos esta comunidad es quitando de nuestras vidas las oraciones egoístas y empezando a clamar, a orar, a rogar y a interceder por esta comunidad. Dios puede ser que las cosas que parecen imposibles de alcanzar a través de la oración sean alcanzadas. Vea lo que le pasó a un hombre que se perdió en la selva. Le sale un tigre y el hombre empieza a clamar y a decirle a Dios que el tigre le salga cristiano, que se convierta, que ese tigre no se lo vaya a comer a él. Pero de repente, cuando ya termina de orar, abre sus ojos y empieza a ver el tigre que está allá diciendo: Señor, gracias por estos alimentos que voy a consumir enseguida. ¿Sabe? Mi hermano, Dios puede hacer que esa fiera, que ese tigre que está ahí alrededor de ti, se convierta para la gloria de Dios, se entregue y se rinda a Cristo. Porque para Dios no hay nada imposible, pero necesitamos empezar a orar, empezar a clamar, empezar a interceder y a pedir a Dios. Hay un dicho por ahí popular que dice la gente que una familia que ora unida permanece unida, jamás será vencida. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Por eso, para poder alcanzar a otros, a la comunidad en donde nosotros estamos, lo que primero necesitamos hacer es interceder por ellos. ¿Nos vamos a comprometer en eso? Tenemos que hacerlo. Dígale al que está ahí a su lado: tenemos que interceder. Tenemos que hacerlo. Segundo, otra manera como nosotros podemos alcanzar a la comunidad es construyendo relaciones. Escríbalo ahí: construyendo relaciones. ¿Y qué tipo de relaciones? Porque es que el problema es que a veces estamos interesados en tener relaciones con la comunidad, pero no son relaciones saludables. Entonces necesitamos construir relaciones de amistad, relaciones de negocios, relaciones de ayuda social, relaciones de emprendimiento, Pancho. No relaciones sexuales. Se dice que en el mundo de la construcción, las construcciones más difíciles de hacer son los puentes.
Porque estos requieren de un cuidado especial. Requieren de unos niveles mayores de exigencia y requisitos para que estas edificaciones, estas construcciones sean eficaces, útiles y duraderas. Al igual que toda construcción de alto nivel, exige una alta planeación, un tratamiento especial del terreno, porque regularmente ¿en dónde es que se construyen puentes? En los ríos, ¿sí o no? En las quebradas. Bueno, ahora se están utilizando puentes también vehiculares en las grandes ciudades. Usted puede ver en Bogotá, en Bucaramanga, en diferentes ciudades de Colombia, usted puede ver que están construyendo unos puentes intercambiadores. Pero escúcheme algo. También tiene que hacerse un análisis del impacto de esa obra. Realmente esa construcción ahí, ese puente va a servir ahí para el flujo, el paso vehicular, peatonal. Realmente ese puente sí será de utilidad. Y también estas obras requieren de pruebas de resistencia para saber qué tanto soportan el peso y el uso. En la construcción de amistades tenemos que ser muy cuidadosos y exigentes. ¿Cómo es que nosotros vamos a construir esas amistades? Esas relaciones de amistad. ¿Por qué motivo? Porque a veces construimos relaciones mal sanas. Se construyen relaciones por intereses, se construyen relaciones motivadas con motivaciones equivocadas, se construyen relaciones de amistad porque me conviene tenerlas, pero menos en el sentido que nos dice la palabra, del cual nosotros debemos construir relaciones de amistad. Y aquí quiero que usted se haga un examen. ¿Cuál es el motivo por el cual usted se acerca a las personas? ¿Detrás de qué? ¿O para qué? Porque había por allá un cantante que decía: yo quiero tener 1.000.000 de amigos. Y así más fuerte poder ¿qué? Cantar. Aquí yo quiero tener muchos amigos para así más fuerte poder evangelizar y alcanzar a los que no conocen de Cristo. Porque bueno, para cantar aquí nuestra pastora, el hermano Daniel, que a propósito, ¿cuántos saben que ya hubo bebé? Vino Joel ayer a las 5:24, y desde aquí enviamos un saludo a Daniel y a Aide. Felicitaciones a la familia. Nos alegramos con los que se alegran, reímos con los que ríen y lloramos con los que lloran, dice la Biblia, ¿no? Así que, mi amado hermano, tenemos que construir relaciones, ser los puentes, hermano. El esfuerzo que esto lleva a construir esas relaciones es muy importante, porque ¿para qué sirve un puente? ¿Para qué sirve? Comunicación.
Exacto, para comunicarnos. para negociar, ¿Para qué más sirve un puente? Para caminar, para transportarnos. ¿Qué más? para negociar. Para ir de un lugar al otro. Para eso sirve un puente, para que sirva de comunicación. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que hacer en la comunidad, ser los puentes para poder alcanzar a otros mediante las relaciones de amistad saludables, sanas, santas, íntegras, honestas, poder conocernos, poder conocer sus necesidades, que ellos también conozcan las nuestras, sus problemáticas y las nuestras, sus crisis y las nuestras, sus experiencias y las nuestras, y así de esa manera poder ayudar. No hay otra forma, porque lo que normalmente vemos en los puentes es que estos son de doble vía, ¿sí o no? Unos van y otros vienen. La iglesia, como iglesia, está yendo hacia ellos. Pero también la iglesia permite que ellos vengan. ¿Hacia dónde? Hacia nosotros, a Cristo. Porque ese es el sentido de ser, de construir nuestras relaciones, de que nosotros vamos hacia ellos. ¿Y cómo vamos a ir? De manera santa, de manera íntegra, recta, fiel, honesta, transparente, no pensando en ir a aprovecharnos de las personas, de las circunstancias o de las situaciones, de sacar ventaja o provecho de que la gente nos abre la puerta de la amistad y nosotros ir a dañar o destruir esa magnífica oportunidad. No, lo que tenemos que hacer es que ya que nos abren la puerta, ya que nos dan la oportunidad de ser amigos, aprovechemos esa oportunidad para predicarles de Jesús. Dentro de los procesos del evangelismo, la oración es el primer paso para nosotros. El segundo paso, ¿cuál es? La asociación. Y esto tiene que ver con nuestras relaciones con los demás. Asociarnos, ir a ellos, mostrarnos amistosos. El Señor Jesús, ¿qué hizo cuando vino? ¿Andaba por allá solitario? No. El Señor Jesús siempre estaba ¿con quién? Con la gente. De hecho, los fariseos y la clase religiosa, ¿qué era lo que más criticaba de Jesús? Que era amigo de quién? De los pecadores, de los publicanos, de los comelones, de los bebedores, porque es que eso sí, la iglesia cristiana no fuma, no rumbea, no toma aguardiente, no toma chicha ni guarapo, pero hermanos, para comer, eso sí toques el morrado. ¿Y a dónde era que se la pasaba entonces Jesús? Construyendo relaciones de amistad. Y si Jesús lo hizo, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Aquí el apóstol Pablo nos está mostrando que él estaba ¿en dónde? Encarcelado. Para variar, encarcelado. Pero allí en la cárcel, ¿el qué está haciendo? Construyendo relaciones. Está trabajando allí desde la cárcel en pro de hacer una amistad ahí a lo mejor con el carcelero. Enviando cartas de amistad, escribiendo, pero allí en ese lugar está buscando la oportunidad para ser amigos ahí dentro del mismo lugar en donde está. Vea esto. El problema es que algunos no son facilitadores. El problema es que algunos no son puentes para alcanzar a otros. Vea lo que dice el versículo 15, ahí mismo del texto que estamos viendo.
Algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia. ¿Y por qué más? Y por contienda. Pero váyase un poquito más. Otros anuncian a Cristo, ¿por qué? Por contención, no sinceramente. Versículo 16. Otros, en cambio, lo predican por amor, lo predican de buena voluntad y lo hacen como a Dios le agrada. O sea, que ¿qué quiere decir? Que muchos no son puentes. En lugar de ser puentes, son obstáculos. ¿Se ha visto de repente por ahí esos que les gusta pelear por asuntos doctrinales y se agarran y eso a veces hasta se insultan, a veces yo he visto esos debates aquí en el pueblo, que no, porque es que tomar café es pecado. El otro dice no, que es que el sábado, el otro que no, que es que esto que es el lunes, que no, que es que el otro que la falda, que el otro que no, que es el pantalón, que el otro que es que la corbata, que el otro que... Hermano, peleando por unas cosas que no son ni bíblicas. El cabello. Por el cabello, por los aretes, que si se pintaron, que si no se pintaron, hermano, eso es pecado. En serio, yo a veces me pongo a pensar. Más pecado es andar desarreglado. ¿Saben? Y en el versículo 12 dice el texto: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio. ¿Sí ve? Como el apóstol Pablo, allí encadenado, dice ahí en el texto, y a todos los demás, que estoy encadenado por causa de Cristo. Pero él no está desaprovechando la oportunidad allí para hacer amigos, para construir amistades, para poderles predicar el Evangelio, hermano. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, aprovechar las oportunidades. A lo mejor usted estará diciendo, por ejemplo, pero yo ¿cómo hago en medio de esta crisis, de este problema, de esta circunstancia? Pablo está allí en crisis y el apóstol está contribuyendo, está construyendo, ha servido para animar a los otros creyentes. Ahí dice en el versículo 14: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es decir, mi hermano, si Pablo allá encadenado y encarcelado y en medio de allá de su sufrimiento y su dolor está predicando y está anunciando el Evangelio, ¿cómo no nosotros que no estamos allí en esa cárcel, sino que estamos libres en Cristo Jesús y nos podemos mover? ¿Cómo no lo vamos a hacer? A veces los cristianos, cuando tenemos problemas, lo que primero hacemos es renegar, quejarnos, murmurar, a veces criticar a otros, como si los demás tuvieran la culpa. Y en lugar de sacar provecho de cada situación, entonces lo que hacemos es destruir y dañar nuestra misma imagen en Cristo. Pablo está en una cárcel, pero allí hizo amigos. Desde allí ganaba gente para Cristo. Tremendo. Y eso me impacta a mí. En una ocasión Pablo y Silas estaban por allá encarcelados y dice que en el fondo allí de la cárcel, lo más interno de la cárcel, con sufrimiento, dolor, hambre, golpeados, maltratados. Pero Pablo dice ahí en su carta, dice que en lugar de ellos ponerse a renegar de su suerte, dice: yo para qué me metí a evangélico,
mire la gente cómo me persigue, mire la gente cómo me daña, mire la gente cómo me critica, mire cómo la gente se burla de mí. En lugar de decir eso, ¿él qué hacía? Oraba, clamaba, adoraba, alababa, exaltaba a Dios. ¿Y sabe qué pasó esa noche aquí con Pablo? Que ellos empezaron a cantar a Dios. Yo no sé qué canción, pero a lo mejor cantaban: alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Pudo haber sido de pronto esa canción, o tal vez otra. O tal vez esa canción, sí: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Y las cadenas se rompieron y se abrió esa puerta y ellos empezaron a salir. Y cuando vieron los carceleros, los guardas ahí, que se abrieron las puertas y se rompieron las cadenas, les agarra ese susto tan terrible, tanto así que esa gente quería matarse porque vio el impacto de Dios en esa noche. Y allí empieza a suceder un milagro, pero Pablo lo detiene y le dice: alto, no se vayan a suicidar. Es el poder de Dios que se ha manifestado en esta noche, y yo quiero que seamos amigos y se conviertan a Cristo. Y después de eso, esa gente, ¿qué sucedió en el siguiente día? Recibieron a Pablo allí en su casa como amigos, comieron, se convirtió toda esa familia y hubo allí salvación y vida eterna. Llegó el reino de Dios a esa familia. Lo que Pablo está enseñando en este texto es que la iglesia es el puente que permite que los que no conocen de Jesús vengan a Él. Tú y yo somos el puente. Debemos construir amistades saludables. Así que dígale ahí al que está a su hermano: necesitamos construir relaciones saludables. Para poder alcanzar a la comunidad como iglesia, tenemos que construir relaciones significativas. Y tercero, la manera como podemos alcanzar a la comunidad es usando nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia personal. Vea lo que dice el versículo 20. Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. ¿Sabe lo que el apóstol está diciendo aquí? Un día yo fui perseguidor de la iglesia. Un día yo era un homicida. Un día yo era un maltratador. Un día yo era un revolucionario. Un día yo era un hombre religioso. Un día yo estaba equivocado, pero Cristo me alcanzó y me dio libertad. Y ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi vida y en mi cuerpo, porque Él fue el que me alcanzó, Él fue el que me sanó, Él fue el que me liberó, Él fue el que me transformó y me cambió. Por eso dice en el versículo siguiente, que en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífico, ¿qué escogeré? No lo sé, dice el apóstol. Me siento presionado en dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, porque para mí Cristo es mi vida, es mi pasión, es mi anhelo, es mi deseo, es mi todo. Cristo representa para mí la mayor de las glorias de mi vida, pero ahora me
me encuentro en el pensamiento de las dos posibilidades y deseo partir con Él y estar con Él, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este cuerpo. Y dice en el versículo 25, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Amén. Gloria a Dios. Como ya dijimos, Pablo está en la cárcel, en una prisión, pero desde allí él le está contando a sus discípulos cómo su testimonio de vida ha servido para ganar a otros. Y en este capítulo Pablo utiliza su experiencia personal, sus problemas, sus crisis, sus dificultades, las cadenas, las prisiones, no para vanagloriarse ni para quejarse, no para hacer sentir mal a otros ni a la iglesia, no para quejarse, no para renegarse de su suerte o de su vida, no para lamentarse, no para reclamarle a Dios, sino como Él usa cada situación de su vida para animar a otros creyentes, para decirles a ellos que todo era para la gloria de Dios. Una oportunidad en medio de las crisis, en medio de los problemas, que todo lo que a él le ha pasado ha servido para alcanzar a otros, para que los hermanos filipenses se mantuvieran activados en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, en esa fe, en el Evangelio, para ir a predicar, para ir a ganar a otros. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿cuál es su testimonio de vida? ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Cómo era antes su vida y cómo es ahora en Cristo? La gente a veces es más receptiva cuando nosotros les contamos la historia de nuestras vidas, lo que ha pasado en nosotros. Cada uno tenemos algo que contar, una historia que otros necesitan escuchar. A otros eso les va a generar interés. Y eso los va a poner a pensar a ellos. Los va a llevar a reflexionar. ¿Y para qué testificar de nuestra historia de vida? ¿Por qué usar nuestro testimonio? Porque cuando contamos nuestra historia, Dios es glorificado, número uno. Y es la manera de decirle a alguien que Dios nos ama. Es la manera de contarles a ellos que Jesús sí está interesado en sanar, en transformar, en cambiar vidas. Que Dios está mostrando su amor por medio de Jesús y que Dios quiere salvar al perdido. Es la manera de mostrar que Dios es poderoso para perdonar, para hacer que ellos se acerquen a Él. Es la manera que de nosotros contar, de hacerles ver, de que ellos se enteren de que ellos pueden hacer de nuevo, que pueden cambiar, que Dios puede cambiar la historia de sus vidas. Es para mostrar su gracia, su amor y su misericordia y su bondad. Amén. Cuando el Señor Jesucristo me alcanzó a mí, yo tenía 27 años. Y era una persona, era un joven sin esperanza, sin sueños. Ya había perdido la ilusión de vivir. Escuchen, tuve 2 intentos de suicidio. No tenía ganas ni de
vida. Porque en mí había muchas frustraciones. Ya era alcohólico. Era preso del tabaquismo, de la inmoralidad sexual. Pero un día, 20 de abril del año 2000, un jueves santo, ese día, para mí, cambió la historia de mi vida. Ese día para mí es uno de los días más importantes de mi vida. Porque para mí ese día volví a vivir. Ese día Cristo me salvó. Ese día Cristo me alcanzó. Ese día Cristo sanó mis heridas, me sanó del dolor, me sacó del sufrimiento, me liberó de frustraciones, me sanó de complejos, me quitó malos hábitos, me recogió en sus brazos, me abrazó como el padre que yo no tuve. ¿Sabe que ese día, mi hermano, por primera vez pude sentir de verdad el abrazo de mi papá? Por ese día pude sentir de verdad que alguien me amaba. Ese día yo salí del fondo del hoyo de la desesperación. Ese día yo sentí que yo tenía valor para algo. Ese día volví a soñar, volvieron las ganas de vivir. Por eso es que yo puedo decir con autoridad que Dios puede liberar a un borracho. Por eso es que yo puedo decir con autoridad que Dios puede liberar a un drogadicto. Gloria al Señor, aleluya. Por eso es que yo puedo decir con autoridad que Dios puede liberar a un inmoral, puede dar otra oportunidad a aquel que está sin esperanza, sin sueños, sin motivo de vivir. Por eso es que yo puedo predicar a un Cristo que sí salva, a un Cristo que ha hecho en mi vida cambios, transformación. Yo puedo decir con toda autoridad que si Dios lo ha hecho conmigo, también lo puede hacer con otros. Aleluya. Pero tienes que contar la historia de tu vida. Y yo creo que Dios ha hecho algo contigo. Por allá en Marcos capítulo 5, Jesús fue a la región de los Gadarenos y allí liberó a un endemoniado. A un endemoniado gadareno. Y cuando este hombre fue liberado, sanado, cuando este hombre salió de allí, de ese sepulcro, y ya lo vieron bien vestidito, bañadito y arregladito, su vida fue transformada y cambiada por Jesús. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Este hombre, cuando vio que Jesús se iba a ir del lugar con sus discípulos, le rogaba, dice el versículo, mire, en el versículo 18, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar y estar con él, con Jesús. Pero el Señor Jesús no se lo permitió. Sino, ¿sabe qué le dijo Jesús? Vete a tu casa, vete a los de tu familia, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Y sabe qué hizo este gadareno, este liberado, este sanado, este transformado, este cambiado por el poder del Evangelio, por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu Santo? Dice el texto que se fue
y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban de esto, mi hermano. Es lo mismo que Dios quiere hacer contigo, es lo mismo que Dios quiere hacer contigo, que vayas a tus vecinos, que vayas a aquellos amigos, a la familia, y les hables que Dios es poderoso, que tiene el poder para cambiar, para renovar y restaurar a alguien, mi hermano. Cuenta las maravillas, los milagros, las cosas poderosas que Dios ha hecho en tu vida, las sanidades. Cuéntales eso, mi hermano. Cuéntaselo a alguien de cuánta misericordia ha tenido Él contigo. Aleluya. El apóstol dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando uno ve que la situación cada vez se pone peor, muchos mejor quieren que Cristo venga ya y que esto se acabe. Cuando ven que las crisis, las dificultades y las situaciones se están poniendo más complicadas, muchos desean mejor morirse, así como Jonás, y que esto se acabe ya. Pero sabe, el apóstol Pablo dijo: a la final de cuentas yo me voy a morir y un día voy a estar en la presencia del Señor, porque Él fue el que me alcanzó. Él me llamó, Él me compró, Él me sanó, Él me renovó, me transformó y me cambió, y soy su discípulo. Pero el apóstol pensaba en su comunidad, pensaba en otros, y dijo: para mí el vivir es Cristo, y si tengo que escoger entre lo primero y lo segundo, entre lo uno y lo otro, prefiero vivir, porque tal vez mi testimonio y lo que Dios ha hecho en mi vida sirva para alcanzar a alguien. Aleluya. Para alcanzar a alguien. La iglesia tiene un modelo para evangelizar. Oramos por la gente. Buscamos la manera cómo hacer amistades. Luego de eso vamos a donde ellos, compartimos un cafecito, compartimos un pan, compartimos unas onces allí. Empezamos a relacionarnos con ellos, a tener amistad, y luego, cuando se dé la oportunidad, les predicamos de Jesús, les compartimos de Jesús, les hablamos de Jesús, de nuestro testimonio, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y seguimos trabajando en ellos, cultivando esa amistad. Seguimos discipulándonos. Para ti, ¿qué es lo mejor? ¿Morir o vivir? Que tu paso por esta tierra, mi amado hermano, no sea simplemente venir aquí a ser exitoso en lo que haces, a tener propiedades, a tener fama, poder. No. Que tu paso por esta tierra sea alcanzar a otros para Cristo.
Porque entonces, mi amado hermano, cuando mueres, podrás decir, como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Por lo demás, me espera la corona que tiene Cristo allí en el cielo para mí, la corona de justicia. ¿Quieres ser premiado? Enfócate en la comunidad. ¿Quieres que Dios obre en tu vida? ¿Quieres que Dios cambie la historia de tu vida? ¿Quieres que Dios transforme tu familia, tu casa, el vecindario, la vereda, el lugar en donde estás? Enfócate en la comunidad. Porque para poder alcanzar a la comunidad necesitamos mantenernos activados, orando, intercediendo por la comunidad. Necesitamos mantenernos activados, construyendo relaciones santas, sanas, saludables, íntegras, de alto nivel. Necesitamos mantenernos activados, contando la historia de nuestra vida que lleve a estas comunidades y los inspire a rendirse a Jesús. Que ser cristiano vale la pena, que ser creyente vale la pena, que los inspire a ver el poder de Dios transformador en sus vidas, para que otros se animen a creer que Dios también puede obrar en ellos y cambiar la historia de sus vidas. Y quiero cerrar con esta frase en esta mañana. Un creyente que se mantiene activado en Jesús, ¿sabe qué hace? Alcanza a las personas con el mensaje de la cruz. Un creyente que se mantiene activado. Porque es que hay creyentes que viven pero apagados. No le predican ni, mejor dicho, ni a ninguno en la casa. Es más, yo creo que llegan a la casa, entran a la casa y salen de la casa y ni enterados se dan de que, por hecho de que son cristianos. Prediquemos. Un cristiano que se mantiene activado en Jesús. Cristo debe ser su máximo. Cristo debe ser su fuente de poder, de fuerza, de energía, de vitalidad, de avivamiento en su vida. Él debe ser el motivo por el cual nosotros hacemos lo que hacemos y somos lo que somos. Pero un cristiano que se mantiene activado en Jesús alcanza a las personas con el mensaje de la cruz, alcanza a la comunidad. No les predique otra cosa. No les predique paren de sufrir. No les predique que Cristo los va a prosperar. No les predique, mi hermano amado, cosas que no son del Evangelio. Predíqueles que Cristo tiene el poder para cambiar, para transformar familias, para transformar comunidades, que necesitamos arrepentirnos, volvernos a Él, seguirlo fielmente, adorarlo, hacernos sus discípulos y servirle, y eso hará
que la historia de nuestras familias, de esta comunidad, sea diferente. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies en esta mañana.